Aquí, no, listo. Ya. Buenos días. Bueno, yo soy Elena Llaguna, pana vascular, cirugía vascular de Lugo, y hoy os voy a hacer un recorrido por la patología y una de nuestras patologías, que es el aneurisma de aorta, y cómo ha ido evolucionando desde la cirugía convencional a la cirugía endovascular. Voy a intentar que no sea una presentación con muchos datos o muy técnica y que nos quedemos con los puntos principales de qué ha cambiado, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de ver estos pacientes pues, en una consulta de primaria, en la urgencia y saber en qué nos tenemos que fijar. Vale, estos van a ser 10 puntos, vamos a pasar con una introducción, diagnóstico privado, un poco de historia, las técnicas quirúrgicas, complicaciones posoperatorias y cómo se hace el seguimiento y control a la transformación. Vale, la definición de aneurisma, que es importante. Se define aneurisma como una dilatación aórtica, aneurisma de aorta abdominal descendente, de más de 3 centímetros. La aorta ascendente tiene otros diámetros, que es 5, pero en la abdominal queda 2,3. ¿Cuándo se plantea intervención quirúrgica? En hombres en 5, con 5 y en mujeres 5. ¿Con qué datos tienes que quedar? Con 5. Aquí en la práctica se operan a partir de 5 centímetros. Las mujeres se operan con un diámetro un pelín menor porque tienen mayor riesgo de ruptura. ¿Vale? Luego, una duda que vemos mucho y que es muy frecuente, el trombo mural. El trombo mural está presente en todos o en el 90% de los aneurismas. Van de la mano. A ver, según la aorta va creciendo, se va formando una capa de trombo. Eso lo único que significa es que es un aneurisma normalmente de crecimiento lento y nos suele preocupar mucho más cuando no tienen trombo mural, que significa que ha sido una aorta que se ha dilatado muy rápido, que cuando lo tienen. ¿Vale? Y luego Vale. Estas son unas imágenes de cómo se vería el trombo mural en un TAC y en una ecografía. Luego la ecografía se está utilizando mucho y los aneurismas se vienen incluyendo el trombo mural. La pared de la aorta queda por fuera, se va creciendo, se va dilatando y así es como se ve en una intervención quirúrgica. ¿Vale? La primera foto de un aneurisma todavía está aquí. La segunda es cuando abrimos el saco aneurismático, que es ese material más amplio. Y abajo es el famoso trombo mural que sacamos, que como os digo, no es un trombo como un trombo de sangre, sino que es un material hialino gelatinoso que se forma por la degeneración de la capa de la arteria. Vale. Cribado sí, cribado no. En la población general, cribado no. ¿Vale? No es rentable y no es costo eficiente. ¿Cuándo tenemos que hacer ese cribado? Pues, en pacientes en primaria o en pacientes que veamos en hombres de 65 a 75 años con antecedentes de traumatismo, porque uno de los factores principales para el desarrollo de la aterosclerosis, en hombres de mayor de 65 años que hayan tenido una historia familiar de aneurismas y en mujeres lo mismo, historia de aneurismas de aorta y fumadoras. Y el privado es con ecografía. Seguimiento, porque bueno, hemos dicho que aneurismas se consideran 3, los intervenimos a partir de 5, pero muchas veces nos llegan a la consulta pacientes intermedios, a la consulta pues, por una eco de próstata o por otra prueba de imagen, con un aneurisma entre 3 y 5. ¿Qué es lo que se hace? ¿Es urgente? ¿No es urgente derivarlo? No es urgente, salvo que tenga síntomas de dolor abdominal o algún otro síntoma relacionado con el aneurisma. Lo que hay que hacer es una ecografía anual. Si tenéis que repetir vuestra consulta, pero la ecografía es anual. Las vieron en tamaños muy pequeños, entre 3 y 4, ecografía cada 3 años. Aquí, por temas logísticos, se hace cada año, pero
pero luego es ecografía anual y cuando se acercan al rango quirúrgico nosotros ya les pedimos un TAC y ya nos ocupamos de hacerles ese seguimiento más estrecho. Vale, la historia. EVA, que muchas veces veis las siglas por ahí, simplemente significa esclerovascular aortic repair. En el siglo XIX empiezan las primeras descripciones anatómicas y en los años 50 se inicia la cirugía abierta, es decir, la cirugía abierta nos lleva de 70 años y la cirugía endovascular, la primera fue realizada en el 91, es decir, hace 34 años. No es una cirugía que es bastante reciente y que ha estado en constante cambio y evolución desde entonces. De aquí no voy a ser demasiado extensa con la técnica quirúrgica, que creo que no es el motivo de la presentación, simplemente quiero más la imagen visual, que os quedéis con la imagen visual de cómo hacemos una cirugía abierta y cómo hacemos una cirugía endovascular. En una cirugía abierta hacemos una laparotomía psicopubiana, en línea media, nosotros en línea media, hay alguna otra forma que ahora las veremos, pero bueno, es una laparotomía amplia, se reseca el aneurisma, es decir, se abre el aneurisma y se sustituye por una prótesis de gastro, que os pongo ahí tela, es un tipo de tejido que es como una tela, ¿vale? Son cirugías largas que requieren un clampaje aórtico. En una cirugía que va bien ese clampaje aórtico es de 1 a 2 horas y en una cirugía complicada pues, puede extenderse todo lo que se complete la cirugía, evidentemente. Solemos usar recuperadores de sangre, son pacientes que necesitan transfusiones, pueden hacer insuficiencia renal porque a veces tenemos que trabajar las renales y tenemos postoperatorio inmediato que es bastante complejo. ¿Vale? Van a reanimación, pasan 48 horas allí y bueno, es una cirugía importante, sobre todo compleja, sobre todo en el postoperatorio inmediato. En la imagen de la derecha, los abordajes, como veis, son abordajes amplios por línea media retroperitoneal. La imagen del aneurisma abierta sería esa y la imagen de un aneurisma, de un saco aneurismático abierto y clampado, y ahí es donde nosotros pondríamos la prótesis que quedaría tal vez. Esa es la prótesis de la rodilla. Esto es una cirugía. Entonces, a largo plazo, ¿qué tengo que saber de un paciente que ha sido intervenido de un aneurisma abierto que pues, el posoperatorio inmediato lo ha pasado, porque lo ha pasado en la reanimación y posteriormente nuestra planta de hospitalización? Pero manejo a largo plazo, ¿qué tengo que saber de este paciente? Bueno, tengo que saber que la antiagregación con la biopsia y las estatinas son de forma indefinida. ¿Vale? Que bueno, tienen mayor frecuencia de complicaciones de pared abdominal, hernias, sobre todo en el medio y largo plazo. En el postoperatorio inmediato, pues la ventilación sería la complicación más grave de la pared abdominal. La infección protésica es rara, pero existe y suelen ser infecciones muy larvadas y llegar al diagnóstico no suele ser sencillo. Puede llegar a urgencias por trombosis de la prótesis o de alguna de las dos ramas que van a las femorales. Es también una complicación rara, se produce a largo plazo, normalmente en pacientes con un rompimiento terapéutico de los buenos o fumadores que han ido empeorando su esclerosis y estos pacientes llegan a urgencias con una isquemia aguda y dependiendo de cómo si se ha aguda la prótesis o solo una de las ramas, llegan con unas isquemias agudas muy severas, lividencias hasta arriba en el tronco y bueno, el pronóstico es bastante malo en este caso. ¿Vale? Aneurismas anastomóticos, esto lo seguimos nosotros en la consulta, y el seguimiento de estos pacientes, una vez más, es un operatorio tan malo, digamos, tan complejo, es un seguimiento clínico en consulta y una ecografía cada 5 años solamente. Es una cirugía muy resolutiva. Y ahora vamos con una parte compleja. Cirugía endovascular. Todas las siglas que veis allí a efectos prácticos significan lo mismo. EVA significa cirugía endovascular de aneurisma de aorta abdominal. Y a lo que se refiere es a la técnica quirúrgica en particular. Pero para entendernos es lo mismo para gente que no hace esto. ¿Qué tiene que cumplir un paciente para ser candidato a este tipo de cirugía? Tiene que tener una anatomía favorable, son prótesis que no valen para todo el mundo, entonces, bueno, se hace un TAC, se mide y se ve si el paciente se encaja. Al inicio hacemos un
mix de cirugía híbrida, se hace una parte vascular, una parte abierta, pero esto ya quedó atrás y actualmente se hacen simplemente por funciones tumorales y se pone la endoprótesis excluyendo la misma. Como os he dicho, accesos percutáneos y en un EVAR estándar la hospitalización suele ser de 24 a 48 horas, sin pasar por reanimación. Es decir, es un posoperatorio mucho más liviano que la cirugía abierta. Tiene menor morbimortalidad, sobre todo a 30 días, sobre el que os dije del posoperatorio complejo, y se puede hacer con anestesia local. Sobre todo, pues tiene mucho más sentido en aneurismas rotos. Hay que tener en cuenta que se utiliza contraste y no se utiliza poco. Además, hay que tener en cuenta la función renal del paciente y la posibilidad de fracaso renal agudo. Vale, la imagen mental, que es probablemente lo que más me interesa de la técnica quirúrgica. Pues como veis, lo que se hace es excluir el aneurisma mediante este. ¿Vale? Se hace un acceso light y se sube la endoprótesis, que es una escena igual que los estudios coronarios, pero más grandes. ¿Vale? Al lado se llama una cirugía abierta y abajo, ¿cómo quedaría excluido el aneurisma? Simplemente, pues, puenteándolo con unos stents, que es el efecto que prótesis hay de todas las formas, tamaños y colores. Tenemos con ganchitos por encima de las renales, tenemos prótesis que se adaptan muy bien a esos ángulos, tenemos prótesis con ramos para las hipogástricas y endoprótesis complejas, que es quizá la parte que ha cambiado más y donde me quería parar un poquito más. Vale. En la imagen lo que veis es cómo se vería una endoprótesis compleja, FEBA, vena, con ramas. ¿Qué significa compleja? Significa que el aneurisma no acaba en las renales y tenemos que seguir prolongando la endoprótesis para sellar. Lo que queremos es un sellado arriba y abajo para que ese aneurisma no siga creciendo. La de la derecha tiene los estén en las renales y la otra tiene estén en todas las arterias viscerales, es decir, tronco celíaco, mesentérica superior y en las dos renales. ¿Qué pasa con la mesentérica inferior? La mesentérica inferior se ocluye siempre, tanto en técnica abierta, por la posición que tiene la arteria, digamos, y en cirugía endovascular igual, la arteria se ocluye. De ahí viene el riesgo de isquemia intestinal de todos los procedimientos de intervención de aneurismas. Entonces, como veis, abajo veis que tenemos prótesis de todas las formas y tamaños. Estas prótesis se hacen a medida. Es decir, si llega un paciente con aneurisma roto que necesita una prótesis compleja, en este hospital ahora mismo no es viable. ¿Vale? Hay algunos modelos, aquí no se dispone de ellos y si se mandan a fabricar, el tiempo medio son 2 meses, porque se fabrican a medida de cada paciente según donde tenga las arterias renales, según donde salgan las viscerales, se hacen endoprótesis a medida. Vale. Y ahora lo que nos interesa, el corto, el medio y el largo plazo de estos pacientes. Ya hemos dicho que el corto suele ser bueno, que estos pacientes 24-48 horas se van, salvo las prótesis complejas que se quedan un poquito más hospitalizadas. Entonces, el tratamiento, igual, adiro y estatinas indefinidas. En estos pacientes, la antiagregación es mucho, mucho más importante que en los pacientes de cirugía abierta. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estos estén chiquititos tienen mucho más riesgo de ocluirse. Y si uno de esos dos estén se ocluye, el pronóstico es bastante malo. ¿Vale? Entonces, la antiagregación es indefinida y es muy importante. Algunos se lo antiagregan. ¿Por qué? Pues porque nos parece que tienen mucho más riesgo de ocluirse que otros. Entonces, cuando os llegue un paciente así y veáis que tiene antiagregación, para quitarla hay que avisar a cirugía vascular o es bastante recomendable por el alto riesgo que tienen de oclusión. Insuficiencia renal por el contraste. Ahí ya disponemos de otros métodos como el CO2 que no disminuyen el uso de contraste. La infección protésica es excepcional, pero puede ocurrir. Y luego, perdón,
Una de las complicaciones más temidas, lo que hemos hablado, trombosis de las prótesis, las ramas o los stem viscerales, que pueden debutar como isquemia de codoble, de donde se tapa el stem. Si se tapa el stem que va a las piernas, isquemia de miembros inferiores. Si se tapa el stem de la mesentérica superior, llegarán con la isquemia intestinal, y si se tapa los stems renales, llegarán con un infarto renal. Entonces, en estos pacientes hay que tener esa idea, si llegan con un cuadro de dolor abdominal, un cuadro así, de que probablemente necesiten optar para ver que siguen permeables todas esas ramas. Y porque lo que os digo es quitar la complicación más temida de estas endoprótesis en el medio y largo plazo. Luego, otras complicaciones, fugas, endofugas, endolinks, eso es todo igual, y eso lo único que significa es que la prótesis no queda bien sellada y, digamos, se cuela el sangre y el saco crece. Ahora veremos una imagen. El seguimiento de estos pacientes, como veis, no tiene nada que ver con el seguimiento de la cirugía abierta. Se le hace primero un TAC al mes, otro TAC a los 6 meses y luego pasan a TAC anual, angioTAC anual. Vale, por eso también es importante ver la función renal de los pacientes antes de intervenirlos, porque son pacientes que van a ayudar, que necesitan un control por TAC, probablemente de por vida. Entonces, es algo a tener en cuenta. Fugas, que lo veréis en muchos informes y en muchas descripciones que os puedan llegar de hematología. ¿Qué significa que un aneurisma tiene una fuga? Pues significa eso, que no os voy a explicar los tipos de fugas, que no tiene, creo que no tiene sentido pararse, pero simplemente el concepto con el que hay que quedarse es que eso no queda ni oxidada la prótesis arriba, la sangre se cuela y sigue haciendo crecer el saco aneurismático. ¿Cuál es el problema de esto? Que si el saco sigue creciendo, puede llegar a romper. Es decir, un aneurisma intervenido con una endoprótesis, si tiene una fuga, puede romper y comportarse como un aneurisma roto. Vale, igual que con la cirugía abierta, el aneurisma será como tratado y excluido. Aquí esta posibilidad está y hay que tenerla en cuenta también eso a la hora de ver un paciente pues, con una prótesis y dolor abdominal que se mencione fuga en algún sitio. Vale. Insuficiencia renal. La nefropatía inducida por contraste se define como es una elevación de creatinina mayor al 25% en los 3 días posteriores a la intervención sin otra causa. Normalmente se recupera, pero puede derivar en insuficiencia renal crónica. Sucede hasta en el 25% de los pacientes con una función renal previa afectada o que tienen factores de riesgo. Entonces, entre esto y que les vamos a hacer un TAC como mínimo anual, es algo a tener en cuenta antes de incluir a los pacientes para este tipo de cirugía. Por supuesto, se tiene el protocolo de intervención previa, de protección y disponemos de algunas alternativas de CO2. También se está intentando reducir la cantidad de TAC que se hacen, pero la ecografía no siempre, hay que tener en cuenta las características anatómicas del paciente, también no siempre es viable para seguimiento. Vale, complicaciones de nueva escala. Bueno, se pueden ocurrir las arterias polares renales, tienen cierto riesgo de infarto renal, la oclusión de una o dos arterias renales, eso ya suele ser una complicación técnica de la cirugía, eso no es habitual. Las arterias hipogástricas sí que puede ser necesario incluirlas. La mesentérica inferior, como he comentado antes, se ocluye siempre en cirugía abierta y en cirugía neovascular. Cirugía abierta y en casos muy seleccionados se puede reimplantar, pero no es la técnica. ¿Vale? De ahí viene el riesgo de isquemia intestinal del casi 2% que tienen nuestros pacientes. Las complicaciones de las funciones femorales hay que saber que no sangran hacia afuera, no es un sangrado femoral que veamos, sino que sangran hacia adentro peritoneal, la mayoría de veces por la forma de la función. ¿Vale? Complicaciones específicas de estas endoprótesis complejas que hemos visto con estenosis renales, en mesentérica y en tronco celíaco. Una de las más temidas, la oclusión de ramas viscerales, que hemos hablado de ella, y la paraplegia. ¿Por qué se produce paraplegia? Porque cubrimos toda la aorta infrarrenal y parte de la aorta torácica descendente.
Entonces, se ocluyen todas esas arterias intercostales y lumbares y pueden provocar un infarto medular. ¿Para esto hay protocolos de utilización en el quirófano? Sí. Para esto se contacta, se hace manejo conjunto con anestesias, se les ponen unos drenajes de líquido cefalorraquídeo a los pacientes normalmente el día de antes de la cirugía. Se suele mantener una tensión en quirófano alta para mejorar esa perfusión. A veces se utilizan vasodilatadores y a veces se hacen incluso en dos tiempos las endoprótesis. No se ponen todas las ramas y todos los stents el mismo día. Y luego la neuromonitorización con potenciales evocados se hace en algunos centros y en pacientes con muy alto riesgo de paraplegia. ¿Y de dónde viene el riesgo aumentado de paraplegia? Pues de endoprótesis como la que veis en la primera imagen. Es un paciente que tiene cubierta toda la obra hasta las ilíacas. ¿Vale? Algo descendente, tiene todas las ramas de los viscerales y ilíacas. Evidentemente, esta prótesis tiene un riesgo muy alto de paraplegia que desgraciadamente no se suele recuperar una vez instalada. Más imágenes para que os veáis un poco con la imagen visual de cómo se lleva la prótesis completa. Y un repaso muy breve de los aneurismas de aorta torácica. Bien, la aorta torácica ascendente, la que sale del corazón hacia arriba, la lleva cirugía cardíaca de corriente. Es decir, cuando llega un paciente con una disección tipo A o con un aneurisma de callado de aorta, esa patología se deriva a Coruña cirugía cardíaca. La aorta torácica descendente, esa sí que se trata aquí y se trata de cirugía vascular. Tema, igual, lo que significa es tratamiento endovascular de la aorta torácica. Siempre que veáis estas siglas, da igual que sea PEVA, TEVA, lo que sea, es tratamiento endovascular. Es lo único que hay que saber. Bueno, la cirugía endovascular aquí redujo considerablemente la mortalidad, porque la cirugía aérea es una cirugía muy agresiva y tiene complicaciones específicas. Ictus, embolización, se puede hacer una disección retrógrada y heterogénica y tiene también riesgo de paraplegia, menor que una cirugía abierta, pero sí que está ahí el riesgo de paraplegia. Así sería una prótesis total. Como veis, es por eso puse muchas fotos, pero que os quedéis un poco con la imagen visual, porque es verdad que utilizamos muchas siglas, utilizamos descripciones en TAP que la mayoría de veces son farragosas, pero hay que tener la imagen visual de cómo son para entender las complicaciones que pueden derivar. Pues es eso, se puede estar cubriendo la parte dilatada como aneurismática del aorta. La imagen en blanco y negro que veis a la derecha, imágenes de cómo se hacía antes la cirugía híbrida con bypasses en las salidas de la aorta torácica y se ponía una prótesis. Ahora esto ha cambiado, ya no se hacen. Todos esos puentes que veis en la derecha ya no se hacen. ¿Vale? ¿Qué es lo que se hace ahora y hacia dónde evoluciona esto? Parece lógico hacia esto. Endoprótesis con ramas, también para subclavia, carótida izquierda y carótida común. Vale, la imagen de la derecha, no, la imagen de la izquierda es una imagen que utilicé yo hace 3 años en una presentación que decía, este es el futuro de las endoprótesis torácicas y aún no estaban comercializadas. Hoy en día ya están comercializadas las que tienen 3 ¿vale? Y lo otro, pues, se ha quedado pues, algo que se ha instaurado en el mercado y que se hace de forma bastante habitual en los centros que hacen algo. Y ahora, por donde vamos es por el triple, para que veáis que esto avanza realmente rápido. Complicaciones de estas endoprótesis, aparte de las específicas, pues, como os podéis imaginar, más temida, pues la trombosis de cualquiera de esos que si se trombosa. La carótida común, o en lo mejor de los casos las claro. Entonces, las conclusiones. La cirugía endovascular nos permite tratar a pacientes de más edad, con más comorbilidades que no aguantarían una cirugía abierta, con todo lo que os contaba, con ese tampaje. Es verdad que
tiene menor tasa de complicaciones y menor mortalidad. Hay que tener en cuenta que son grupos que muchas veces, y a día de hoy, no son comparables porque hay pacientes que no pueden hacerse una cirugía endovascular. Es decir, no podemos coger a todos los pacientes, meterlos en un cubo y decir cirugía abierta, cirugía endovascular, porque no todos los pacientes con comorbilidades valen para la cirugía endovascular. Entonces, pero por parte, además, tiene unas complicaciones específicas que no son banales. Cuando una endoprótesis se complica bastante. La tasa de mortalidad de una trombosis de ramas es muy alta. Y a veces pasa eso, que se subestima la magnitud de la intervención, porque bueno, los pacientes se van con dos pinchazos a las ingles, alta precoz, 24, 48 horas, pero hay que insistirles mucho en el tratamiento, en el manejo de estos pacientes, en los controles y el seguimiento, porque cuando estas endoprótesis se complican mucho y repararlas a menudo es difícil y complejo. Y bueno, y luego parece que queda mucho campo de desarrollo en la cirugía endovascular, que es hacia donde vamos, como conté con las prótesis de largo. Y nada más, no sé si tenéis dudas. Quedaos por favor con los diámetros del aneurisma. 3, de 3 a 5 seguimiento. ¿Puede romper un aneurisma de 3 a 5 centímetros? Puede, es extremadamente raro. La prueba en urgencias de un paciente que llega con dolor abdominal y aneurisma, si ya está diagnosticado, otra cosa es que no lo tengamos, le hagamos una eco y nos aparezca un aneurisma. Pero si ese aneurisma ya está diagnosticado, sabemos que tiene un aneurisma de 4,5 y el paciente llega a las urgencias con dolor abdominal, la prueba a pedir es un TAC. En una ecografía es imposible saber si un aneurisma está roto o no. La prueba, la revisamos, pero la prueba es un TAC. Y luego, de las endoprótesis complejas, a la hora del manejo, la idea con la que me gustaría que os quedaseis es con que las ramas viscerales, esos estén pequeñitos, se pueden tapar. Y muchas veces se tarda un poco en llegar al diagnóstico por eso, porque son los cuadros abdominales, de dolor abdominal, si se trata de una renal de infarto renal, una cosa un poco así, y hasta que no se le hace el TAC, no se ve que tiene una fusión del stem y normalmente, digamos, destaparlos, recuperar el stem. Es un procedimiento muy complejo y además es tiempo dependiente. Son pacientes que quedan en isquemia todo el rato hasta que lo superamos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Hay una cosa, y otro último diámetro, el único. Aneurismas muy grandes, es decir, 9 centímetros o más, 8, se ingresan aunque estén asintomáticos. Por el riesgo de roturar un aneurisma de 9 centímetros, según las guías de nosotros aquí no hacemos así, aunque llegue y se diagnostique por una eco de próstata, hay que hablar con nosotros, porque lo más probable es que lo ingresemos y lo tengamos ingresado hasta que lo operamos. El riesgo de rotura de un aneurisma aumenta con el diámetro. Y el diámetro de 9 o 10 prácticamente está roto, porque el paciente está asintomático por el trauma. Y yo creo que si os quedáis con eso, más que suficiente.